¿Qué tal? En este video vamos a hablar acerca de funciones. Comenzaremos mencionando que una función es una relación que existe entre dos conjuntos, donde a cada elemento del conjunto X le corresponde uno y solo un elemento del conjunto Y. La función se representa como f de X o simplemente como Y es igual a una regla de correspondencia que asocia a los elementos X y Y. Aquí podemos observar los elementos de X y los elementos de Y. Observamos que a cada elemento del conjunto X le toca uno y solo uno de Y. Por lo tanto, aquí tenemos la representación de una función. Aquí los elementos del conjunto X y los elementos del conjunto Y se están relacionando de esta forma. Al 1 le toca el 5, al 2 le toca el 5 y al 3 le toca el 5. Aquí también se cumple dado que a cada elemento del conjunto X le corresponde 1 de Y. Por lo tanto, esta representación corresponde a una función. La regla de correspondencia es la expresión algebraica que asocia a X y a Y y nos indica de qué manera se están relacionando. X se refiere a la variable independiente y Y a la variable dependiente. Aquí en este ejemplo podemos observar los dos conjuntos, el conjunto X y el conjunto Y. De esta manera se están relacionando. Aquí podemos observar que el elemento 1 de X le corresponden dos elementos de Y, el 4 y el 5. Por lo tanto, no es una función. En este ejemplo tenemos los elementos del conjunto X y del conjunto Y. Aquí particularmente el elemento 2 del conjunto X está asociado con dos elementos de Y, que es el 7 y el 5. Por lo tanto, tampoco es una función, dado que para que sea función a cada elemento de X le debe tocar 1 y solo 1 de Y. Bueno, aquí observamos que f de X es igual a X más 1 o Y es igual a X más 1. Recordemos que f de X es lo mismo que decir Y. X más 1 es la regla de correspondencia que asocia a las variables X y Y. Bueno, en general, ¿qué hacemos? Para poder graficar una función, realizamos una tabulación. En la tabulación le asignamos valores a X. ¿Cuáles? Los que tú quieras, dado que la X es la variable independiente. Cada uno de esos valores se sustituye en la regla de correspondencia para obtener el valor de Y. Entonces Y es la variable dependiente. Así podemos ver lo siguiente. Si X vale menos 3, entonces X más 1 va a ser menos 3 más 1 es menos 2. El valor de Y entonces es menos 2. Sucesivamente con los demás valores de X. Entonces finalmente se obtienen una tabla de valores de X y de Y. Esos valores representan las coordenadas de varios puntos que van a formar la gráfica de esta función. Esos puntos se representan con X y Y. Recordemos que la X es la abscisa y la Y es la ordenada. Y juntos son las coordenadas de los puntos que van a conformar la gráfica de esta función. Ya que tenemos una tabulación y en ella varios puntos consignados, entonces hacemos uso del plano cartesiano. Recordemos que la recta horizontal es el eje X o eje de las abscisas y la recta vertical es el eje de las ordenadas. Los puntos que se encuentran en la tabulación entonces van a formar la gráfica de la función correspondiente. Bueno, también existe una forma de identificar cuándo tenemos una función y cuándo no. Se trata de la prueba de rectas verticales.
Si tenemos una función, le podemos trazar tantas rectas verticales como se pueda. Y si esas rectas verticales tocan en un solo punto a la gráfica, entonces corresponde a una función. Si dibujamos las rectas verticales y estas cortan en más de un punto a la gráfica, entonces decimos que no es una función. Aquí podemos observar un ejemplo. Trazamos las rectas verticales y observamos que esas rectas tocan en más de un solo punto a la gráfica, entonces no es una función. Aquí en esta gráfica trazamos las rectas verticales y observamos que cada recta toca en un solo punto a la gráfica, entonces esta gráfica corresponde a una función. En esta gráfica trazamos las rectas verticales y observamos que nada más toca en un solo punto a la gráfica. Entonces, esta gráfica sí es de una función. Aquí, en esta gráfica trazamos las rectas verticales y observamos que la toca en más de un punto. Por lo tanto, esta gráfica no es una función. Dominio y contradominio de funciones. Recordemos que el dominio son aquellos valores que toman la variable independiente, es decir, x. El contradominio son aquellos valores que toman la variable dependiente de la función, es decir, la variable y. Cuando los valores de x o de y son cualquier número, ya sea positivo, negativo o inclusive el 0, entonces podemos afirmar que el dominio o el contradominio van desde menos infinito a más infinito, o simplemente decir que son los números reales. En este video vamos a hablar acerca de la función identidad, función constante, función cúbica, función raíz cuadrada y función valor absoluto. Vamos a hablar de las características básicas de este tipo de funciones. Si te das cuenta, nos falta hablar acerca de la función lineal, función cuadrática y función racional. De esas funciones ya tenemos un video en el canal. Los puedes visitar para conocer este tipo de funciones que no están en esta lista. Función identidad se representa como y es igual a x y la gráfica de la función identidad es una línea recta. Aquí podemos observar la gráfica de la función identidad. Y es igual a x. Quiere decir que el valor de x y el valor de y son iguales. En general, para la función identidad podemos ver que el dominio va desde menos infinito a más infinito, es decir, son todos los números reales. De igual manera, el contradominio también es de menos infinito a más infinito, es decir, son los números reales. Función constante. La función constante se representa como y igual a k. Su gráfica es una recta horizontal. Un ejemplo de una función constante es y igual a 4. Aquí podemos observar la tabulación. A x le damos los valores que quieras. Recuerda que es la variable independiente. Menos 3, menos 2, menos 1, etc. Y para esta tabla le asignamos el valor de y igual a 4. Entonces se forman varios puntos. Menos 3,4, menos 2,4, menos 1,4, etc. Y en la imagen podemos observar la gráfica de esta función constante. Y igual a 4. Se trata de una recta horizontal que pasa atravesando al eje y en el 4. El dominio podemos darnos cuenta que es de menos infinito a más infinito o los números reales. Aquí el contradominio cabe destacar que solamente se usa un valor de y, que es el número 4.
Por lo tanto, el contradominio tendrá un solo elemento, que es el número 4, dado que las demás partes del eje Y no se utiliza. En esta imagen podemos observar la gráfica de diferentes funciones constantes. Y igual a 3, Y igual a 2, Y igual a menos 1, Y igual a menos 3.5 y Y igual a menos 5. Observe que todas son rectas horizontales y cada una pasa por el valor de Y que está indicada en la función constante. En general, para la función constante, el dominio va a ser de menos infinito a más infinito, es decir, son todos los números reales. El contradominio solamente tiene un elemento, que es el valor que indica la constante. Función cúbica. Su representación es Y es igual a X al cubo. En este ejemplo de función cúbica Y es igual a 2X al cubo menos 1, generamos la tabulación correspondiente, asignándole valores a X, sustituyéndolo en la regla de correspondencia, realizando operaciones para obtener los valores correspondientes de Y. En la gráfica podemos ver la representación de Y es igual a 2X al cubo menos 1. El dominio de la función cúbica que vemos en esta gráfica va de menos infinito a más infinito, es decir, todos los números reales. Si te das cuenta, cualquier número que tú quieras lo puedes elevar al cubo, luego multiplicarlo por 2 y posteriormente restarle 1. Es decir, cualquier número que tú quieras le puedes aplicar la regla de correspondencia para una función cúbica. Y el contradominio también son los números reales de menos infinito a más infinito. También vamos a mencionar que la función cúbica es una función continua, es decir, no se interrumpe su trazo al realizarse. Función raíz cuadrada. Vamos a hablar de un ejemplo de una función de raíz cuadrada. Y es igual a la raíz cuadrada de 2x más 4. En la tabulación le asignamos valores a x. Para obtener los valores de y se sustituyen en la regla de correspondencia y efectuamos las operaciones. Cuando la x vale menos 3, lo que está dentro del radical es 2 por menos 3, te da menos 6. Más 4 es menos 2. Recordemos que un número negativo no tiene raíz cuadrada. Por esa razón, en el menos 3 no existe un valor para y. En los demás sí existe, dado que el valor que se obtiene es mayor o igual a 0. Entonces, la gráfica de una raíz cuadrada la podemos ver en la siguiente imagen. Aquí tenemos la gráfica de y es igual a la raíz cuadrada de 2x más 4. En la gráfica podemos observar que el dominio va desde menos 2, incluido el menos 2, a más infinito. Después del menos 2 hay números negativos, en los cuales no existe nada de gráfica. Entonces, el dominio para esta función va desde menos 2 a más infinito. Si observamos en la tabla, todos los valores de y son positivos. Por lo tanto, el contradominio va desde 0 a más infinito. Se incluye el 0 y también se incluye el menos 2 en el dominio. Por esa razón se usan corchetes. Para el dominio de una función raíz cuadrada, se resuelve una desigualdad, dado que el valor que está dentro del radical debe ser mayor o igual a 0. En este ejemplo, lo que está dentro de la raíz cuadrada es 2x más 4 y debe ser mayor o igual a 0. El 4 que está sumando va a pasar restando. Entonces 2x es mayor o igual a menos 4. El 2 que está multiplicando a x va a pasar dividiendo a menos 4.
entonces x debe ser mayor o igual a menos 2. De ahí que el dominio es de menos 2 a más infinito, incluido el menos 2. Y como ya mencionamos y vimos en la gráfica, los valores que se usan en el eje Y van desde 0 a más infinito. Por lo tanto, el contradominio es de 0 a más infinito. Función valor absoluto. Y es igual a valor absoluto. Esas dos barras significan valor absoluto de x. El valor absoluto se define como la distancia que hay de un número al 0. El valor absoluto siempre es una cantidad positiva. En esta recta numérica podemos observar el 3 positivo y el 3 negativo. Entonces, la distancia que hay de 3 al 0 o del 0 a 3 son 3 unidades. Y la distancia que hay del menos 3 al 0 también son 3 unidades. Por lo tanto, el valor absoluto de 3 es igual a 3. Y el valor absoluto de menos 3 también es igual a 3. En general, el valor absoluto de cualquier valor x es x. El valor absoluto de menos x también es x. Aquí vamos a observar un ejemplo de una función con valor absoluto. Y es igual al valor absoluto de 2x más 4. Entonces, le damos valores a x y para obtener y lo sustituimos en la regla de correspondencia. Si x vale menos 3, multiplicas 2 por menos 3, nos da menos 6. Más 4 nos da menos 2. El valor absoluto de menos 2 pues es 2. Sucesivamente con los demás valores para obtener los puntos que vamos a colocar en la gráfica correspondiente. En esta imagen vemos la gráfica de y es igual al valor absoluto de 2x más 4. La gráfica nos va a permitir observar cuál es el dominio y cuál es el contradominio. Dado que cualquier número se puede multiplicar por 2 y sumarle 4, entonces el dominio son todos los números reales, es decir, desde menos infinito a más infinito. Ahora, si observamos en la tabla, todos los valores obtenidos para y son positivos. Por lo tanto, el contradominio va desde el 0 a más infinito. Bueno, hasta aquí hicimos un bosquejo de las funciones básicas y en otros videos tienes la función lineal, la función cuadrática y la función racional. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.